Muy buenas noches a todos. Con todos soy Eduardo Condori Núñez, moderador de IDEJUR. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar como ponente al doctor Jimmy Larico Panca, a quien le damos la bienvenida a IDEJUR, Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy, la importancia de la demanda en la etapa postulatoria del proceso civil. Le recordamos que la certificación tiene un costo de 20 soles. Este certificado de IDEJUR. Sin más preámbulo, le doy paso a nuestro ponente para que pueda dar inicio al seminario. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches a la comunidad jurídica. De antemano estoy muy agradecido por esta invitación a IDEJUR para brindar esta ponencia con un tema muy interesante e importante dentro del marco del derecho procesal civil. Bien, vamos a empezar en todo caso proyectando diapositivas. Un momento, por favor. Bien, antes de empezar, por favor quiero que me confirme si se escucha bien y si se logra visualizar. Sí, doctor, sí se logra escuchar y se visualiza bien. Perfecto. Bien, el tema para hoy es la importancia de la demanda en la etapa postulatoria del proceso civil. Básicamente este es un tema más práctico que teórico, ¿no? Porque hablamos de cuán importante es una demanda en todo el proceso que nosotros podemos llevar y cómo podemos redactar para no tener problemas mayores más adelante, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante, la demanda, ¿no? Su importancia en la etapa postulatoria. Porque tenemos varias etapas, ¿no? Más adelante les voy a explicar cada etapa a grandes rasgos, porque tenemos 5 etapas en el proceso civil, ¿no? Bien, vamos a pasar. Postulación del proceso. Nos preguntamos, ¿para qué sirve el proceso? ¿No? Como bien sabemos, de acuerdo al libro de Juan Monroy Galvez, ¿no? Juan Monroy Galvez es un gran procesalista, un autor experto en materia civil. Nos habla, sirve para establecer entre el sujeto del derecho y el sujeto del deber. Los sujetos procesales, investidos de poderes determinados por la ley, actúan en vista de la obtención de un fin. El fin de los sujetos procesales, ¿no? Por ejemplo, los sujetos procesales o las partes procesales, lo mismo, en una audiencia, van con un solo fin, ¿no? Por ejemplo, la parte demandante irá con el fin, ¿no? De que pueda tener un mejor proceso, pueda tener o pueda conseguir la sentencia a su favor, ¿no? Ahora, la otra parte, la contraria, que es la parte demandada, también va a ir a que pueda la sentencia ser a su favor, ¿no? Cada, cada sujeto procesal va con un solo fin. Y ese fin es importante porque de acuerdo a eso ya uno ve si el magistrado en todos sus medios probatorios que uno presentó a la parte demandante ha podido favorecer, ¿no? Tanto para la parte demandante o para la parte demandada, ¿no? Es por eso que en la audiencia única se ve lo que es la audiencia de pruebas, ¿no? El juez va a tener que valorar esos medios probatorios, si son idóneos o no son idóneos, ¿no? De acuerdo al caso en concreto, ¿no? De acuerdo a la teoría del caso. Ahora, los sujetos son el demandante, ¿no? Y el demandado. El juez, los poderes son las facultades que la ley confiere para el desarrollo del proceso, ¿no? La esfera de la actuación en la jurisdicción, el fin es la solución del conflicto de intereses. Un conflicto. Obviamente que en una demanda siempre va a existir un conflicto, va a existir una litis, ¿no? Una litis a más partes. Porque no tenemos que nosotros confundir eh, con una solicitud y con una demanda. Por ejemplo, cuando hablamos, si hablamos un poquito saliendo del tema de lo que es proceso civil contencioso, ¿no? Si salimos un poquito al proceso civil no contencioso,
ya hablamos, por ejemplo, de la sucesión intestada, ¿no? O comúnmente llamada de la declaratoria de herederos, ¿no? En esta ocasión es una solicitud. Muchos confundimos, ¿no? Siempre hablamos, hay que demandar, ¿no? Hay que demandar por acción intestada, pero ¿a quién vas a demandar? No hay nadie, ¿no? Entonces es una solicitud que se presenta. Creo que creo que la semana pasada habló el doctor Henry Tupa de todo lo que es proceso no contencioso, ¿no? Bien, para esta ocasión pues tenemos otro tema, que es netamente proceso, en este caso contencioso. Este conflicto de intereses, ¿no? Básicamente ambas partes recurren al órgano jurisdiccional para que este juez, ¿no? Imparcial pueda dar razón a la parte que mejor pruebe, ¿no? Que mejor alegue. Bien, el conocimiento de los hechos, la decisión final que resuelve el conflicto y la ejecución de la dicha decisión, ¿no? Son las manifestaciones de la jurisdicción que permitan el proceso que llegue a obtener un abstracto, ¿no? El artículo 3, título preliminar del Código Procesal Civil. Nos habla en este punto de la paz social en justicia. Tenemos por una parte al demandante, ¿no? Tenemos al juez, que es imparcial, y la parte que es el demandado, ¿no? Y si aplicamos en este punto ya la teoría del caso en concreto, porque en lo civil hay distintos casos, ¿no? Podemos tener de nulidades, podemos hablar de casos de tercería de propiedades, ¿no? Podemos hablar de mejor hecho propiedad, pensión de alimentos, etcétera, etcétera. Hay varios casos que son distintos, ¿no? Uno puede ser por un proceso de conocimiento, abreviado, sumarísimo, único de ejecución, ¿no? Cada proceso tiene su plazo y su término. Porque no vamos a, viene un caso a nuestro estudio jurídico y vamos a, ahí nada más al azar, vamos a improvisar y decir, no, este caso pertenece al proceso de conocimiento, cuando era proceso abreviado, por decirlo. Entonces tenemos que nosotros armar bien esa demanda. Es por eso que nos tomamos nuestro tiempo, ¿no? Analizando siempre la teoría y el caso en concreto para poder concatenar bien en la demanda, ¿no? Cada caso tenemos que estudiarlo bien para qué tipo de demanda es, cuál es la sumilla en sí, cuál es la sumilla que pertenece a ese caso, qué vamos a demandar, a quién vamos a demandar, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta mucho. Bien, aquí la pretensión, ¿no? Lo que es el demandante. La pretensión también es muy distinto al petitorio que más adelante lo voy a explicar. Bien, hablamos ahora de la tutela jurisdiccional. La búsqueda de una tutela jurisdiccional efectiva de nuestra pretensión no es solo posible a partir de un pedido, ¿no? Hecho por el juez, no hecho al juez, ¿no? En este caso, quien para garantizar el debido proceso legal debe escuchar la parte, ¿no? La parte pasada, acción y contradicción. Obviamente, cuando ya la parte demandante va a accionar, obviamente la otra parte no se va a dejar o no se va a quedar atrás, ¿no? Va a tener que contradecir a esa demanda. Pero siempre en cuando, si la parte demandante, ojo con este caso, si la parte demandante emplaza con una demanda, obviamente que tiene que consignar bien su domicilio real de la parte demandada. Ojo con eso. ¿Por qué? Muchas veces pasa que agregan domicilios que no son reales, o sea, que no vive el demandante ahí, o el demandado en este caso, por decir en un caso de alimentos, no vive. Entonces, para que no tengamos esas dificultades, tenemos que consignar el domicilio real para que sea efectivo la notificación, ¿no? Bien, alegar sus hechos que postulen el material, ¿no? Material destinado, aprobado o legado, ¿no? Que lo actúen y meritarlo al momento de decidir, así como permitir la impugnación y las resoluciones cuando cause agravio. Bien, aquí hablamos de la acción, procedimiento y sentencia. ¿Sí? Tenemos, como bien aquí lo dice la acción, cuando ya uno interpone la demanda, procedimiento cuando todo se demanda el emplazamiento, todo el proceso que causa lo que es la audiencia única, ¿no? Todo ese procedimiento.
y también tenemos la sentencia. Y tenemos el proceso, este es el proceso metódico del civil law, ¿no? Tenemos también en la etapa postulatoria, que estábamos ahora hablando, porque la demanda empieza con esta etapa postulatoria, ¿no? Tenemos la etapa probatoria, ejecutoria. La probatoria es básicamente esa etapa cuando ya el juez va a tener que ver los medios probatorios, lo cual han ofrecido, ¿no? Por ejemplo, la parte demandante, ¿qué medios probatorios ha ofrecido? Esos medios probatorios son idóneos de acuerdo a la teoría del caso que están planteando, ¿no? Etapa ejecutoria, todo lo que se va a ejecutar durante la audiencia. Etapa decisoria, ¿no? Donde el juez ya va a decidir la sentencia, obviamente. Si es en una sola audiencia o audiencia única, se emite la sentencia al final, pero en unas ocasiones hay unos casos que el juez precisa y indica de que, bueno, se va a dictar la sentencia de 3 días, de 4 días, de una semana, pero yo sé que muchos me dirán acá, doctor, pero no es como quizás la teoría habla, ¿no? La teoría puede decir que en la audiencia única misma se tiene que dar la sentencia, pero si hablamos ya de la litigación en materia civil, pues se llega de una semana, dos, hasta un mes, sentencia. Entonces, por parte está mal, pero lo único que los magistrados hablan es mucha carga procesal. Esa es la práctica que los juzgados hablan, que es mucha carga procesal. No es por eso que se demora. Y la etapa impugnatoria. La etapa impugnatoria es básicamente ya que hablamos de una apelación, ¿no? En segunda instancia. Y si hablamos ya, nos ponemos más sabrosos, vamos a una tercera etapa que es recurso de casación, ¿no? Es muy distinto. Bien. Proceso mixto, ¿no? Por audiencias. Esta etapa introductoria escrita que hablamos de la demanda, contestación, reconvención, ¿no? Esta es la etapa introductoria escrita. El debate oral, ¿no? Conciliación, seguimiento del proceso, fijación del objeto del proceso de la prueba, ¿no? Diligenciamiento de las pruebas, alegatos, sentencia. En una audiencia única, el juez siempre se va a basar, obviamente que el abogado tiene que presentarse, sabemos todos eso, ¿no? Eh, te da el emplazamiento a la parte demandante para que pueda iniciar sus alegatos de apertura, ¿no? Tienes que oralizar tus alegatos de apertura. En algunas ocasiones se dan unos 5 minutos, 6, de acuerdo al magistrado como lo ve, ¿no? Y también tienes que formular tus alegatos de clausura, ¿no? Y en toda esa audiencia única se ve lo que es la conciliación, el saneamiento del proceso, también se ve lo que son la prueba, obviamente, y los alegatos, como ya le mencioné, y la sentencia final, ¿no? Entonces, en toda esa audiencia única se va a ventilar todos estos aspectos importantes, ¿no? Aquí hablamos ya y nos preguntamos, ¿cuáles son los actos que deben observarse en la demanda? ¿Cuáles son esos actos que uno debe observar en la demanda? Pretensiones. Las partes proponen sus pretensiones, ¿no? Para ser debatidas y aprobadas para que posteriormente el juez las admita o las rechace. Ojo con esto. La parte demandante, ¿no? Siempre va a querer ganar el caso, siempre va a querer ganar ese proceso, ¿no? Ya están seguros de ganar ese proceso, conjuntamente con su abogado. Porque un cliente, ¿no? Cuando recurre a un estudio jurídico, un bufete, una asociación, abogados, ¿no? Va con, obviamente, con la fe de poder ganar ese caso y obviamente que va a confiar en el abogado, ¿no? Va a confiar plenamente en el abogado. El abogado está para asesorar de la mejor manera. Ojo, el abogado no te tiene que crear incertidumbres. El abogado está para dar soluciones al caso. Ojo, no es que tú vayas donde un estudio jurídico y digas, doctor, tengo este caso. Y el abogado te sale con una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco y ya al cliente le hizo volar, ¿no? Ya el cliente como que no tiene las esperanzas, ¿no? Entonces,
la idea no es esa. La idea es de que le dé solución al caso, ¿no? Obviamente para que en una audiencia te vaya bien, ¿no? Y siempre es bueno, recomendable, pues recurrir. Por ejemplo, en estos casos en materia civil, recurrieron donde un abogado en materia civil especialista, principalmente en materia civil, ¿no? Bien, eh, velar por el estricto cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de la demanda, ¿no? Por la 424. La etapa postulatoria, ¿no? El Código Procesal Civil, la 424, parte de la demanda y emplazamiento para la relación procesal válida. Conciliación, ¿no? La 323 del Código Procesal Civil, solo si las partes proponen de forma conjunta. Claro que en esa audiencia única el magistrado les dirá, por ejemplo, esto pasa en alimentos lo más frecuente, ¿no? Si la parte demandante y la parte demandada están de acuerdo con conciliar, ¿no? Y así, obviamente, que ya no vas para una sentencia final, ¿no? Cosa que en conciliación queda ahí la sentencia, ¿no? Obviamente, si las partes están de acuerdo con conciliar. Por ejemplo, la parte demandante propone la suma de 800 soles y la parte demandada dice doctor o doctora o señor magistrado, yo no dispongo de mucho dinero, a lo mucho puedo eh, brindarle para mi menor hijo alimentista la suma de 450 soles. ¿Me parece razonable para de repente un menor de 5 años o 4 años de edad? No es razonable el precio. Pero la parte demandante alega y dice doctor o señor magistrado, no, yo no quiero que me pase los 450, quiero los 800 soles, sí o sí, ¿no? Entonces, si no hay ese acuerdo de partes, entonces pasamos la etapa conciliatoria, ¿no? Fracasó la etapa conciliatoria. Y vamos a una sentencia donde ya el magistrado va a tener que ver a las partes de acuerdos no aprobatorios, ¿no? Y dará su mensaje, ¿no? Si se, obviamente creo que lo más probable es que 450 hasta 480, y no creo que es imposible, pues los 800 soles que brinde la otra parte, ¿no? Entonces, o propone la otra parte. Entonces, son casos, obviamente, casos de la liquidación, ¿no? Es distinto. Bien, el juzgamiento anticipado del proceso, ¿no? El juez comunicará a las partes su decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámite de informe oral, ¿no? También es el juzgamiento anticipado del artículo 473 del Código Procesal Civil. Bien, ya entramos de lleno lo que es la demanda, comúnmente llamado bien el acto jurídico procesal, ¿no? Que es la demanda. Un acto jurídico procesal, como lo dice el doctor Juan Morroy Gálvez. Bien, la demanda es el primer escrito donde se formula una pretensión al órgano jurisdiccional. Es el acto procesal que da inicio al proceso. Y esto empezamos ya con la etapa postulatoria. Por eso que les comentaba que la etapa postulatoria parte o inicia con una demanda. No, inicia con una demanda. Es un escrito, ¿no? Donde las partes o la parte demandante inicia, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, documenta el ejercicio de nuestro derecho de acción y contiene la pretensión respecto a la cual pedimos tela, ¿no? Acción que se dirige contra el Estado para que a través de un tercero imparcial, que es el magistrado, lo resuelva, ¿no? Lo resuelva de acuerdo a ley. Bien, la pretensión tiene tres partes intrínsecas. El petitorio, ¿no? Que es lo que peticiona la parte demandante. Por ejemplo, ¿no? En un caso de nulidad, por decirlo, ¿no? Solicito, ¿no? A su digna judicatura que se anule la escritura pública, ¿no? Del año 2005, y en este caso podría ser una nulidad por un vicio que se ha cometido, un vicio de voluntad, un ejemplo. Entonces, para cada prevención, ¿no? Para cada caso en concreto, ya uno tiene que ver cuál va a ser su petitorio, ¿no? Claro, preciso y conciso. Unas 3 líneas nada más, 4 como máximo. Tampoco vamos a agregar un petitorio de una cara, no.
algo preciso al punto nada más, ¿no? Los fundamentos de hecho. Estos fundamentos de hecho es algo cronológico. Cuando ya el demandante viene a tu estudio jurídico y te narra cuáles son los hechos en sí, qué es lo que pasó, ¿no? Porque yo veo que algunos cometen este error de que vienen al estudio, ¿no? Me indican, a ver, déjenme los requisitos, su DNI, partida de nacimiento de tu menor hija, déjame su DNI, vamos a necesitar los vouchers de los pagos que hiciste, de los gastos y entre otras cosas, ¿no? Entonces, por decir, para un caso de él. Pero le faltó lo más importante, los hechos. Le faltó los hechos, indicarle cuáles son los hechos, cómo pasó. Porque no te vas a inventar. Porque no te vas a inventar algo que no es tu caso. No, es caso de tu cliente. Entonces es bueno siempre hacerle sentar y conversar, dialogar y estar anotando, ¿no? Si eres memorista, pues ya, estará acá todo en tu cabeza, ¿no? Entonces, pero lo bueno es que siempre anotes no lo que te están, ¿no? Por eso tú formulas tu demanda, ¿no? Y tú de acuerdo a eso ya tú ya ves y analizas la teoría, el caso en concreto. ¿Qué es lo que voy a alegar? ¿Qué es lo que voy a precisar en esa audiencia única? ¿Qué es lo que voy a decir? Porque tienes que ir preparado. Pero no si esa audiencia improvisar, ¿no? Tienes que ir bien preparado. Esa es la idea. La fundamentación jurídica. La fundamentación jurídica, obviamente que es base legal, ¿no? Todos los artículos establecidos en el Código Procesal Civil, en el Código Civil, y también en este caso, por ejemplo, en alimentos puede ser el Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Todos los artículos, pero siempre y cuando tenga relevancia al caso en concreto, porque no vas a agregar un artículo que no tenga nada que ver con lo otro, ¿no? ¿De qué te sirve eso? De nada, porque simplemente en la audiencia el magistrado, si se da cuenta, ¿no? Pues no vas a poder qué decir en la audiencia. Entonces, ahora, a la fundamentación jurídica también puedes agregar la fundamentación, en este caso dogmática o jurisprudencial, ¿no? Una fundamentación jurisprudencial puedas incluir una jurisprudencia también de acuerdo al caso, ¿no? Entonces, hay tantas jurisprudencias para cada caso, puede ser una nulidad jurídico, una tercera propiedad, o mejor derecho a propiedad, quizás están luchando por el mejor poseedor, ¿no? Quizás hay un caso de mejor derecho a propiedad. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que ver. Si mi caso es mejor derecho a propiedad, tengo que buscar todas las casaciones, cuál se asemeja más a mi caso, ¿no? ¿Cuál se asemeja más? ¿Se asemeja más esta? Ah, lo incluyo eso. Pero si no, mejor no lo incluyo. Si tengo dudas, mejor no incluyo ninguna jurisprudencia y evito problemas, ¿no? Bien. Partes de la demanda, ¿no? La parte introductoria, que es la identificación del demandante, ¿no? Identifica al demandante. ¿Quién es el demandante? Ese demandante, obviamente, lo tienes que conocer bien para que con ese demandante, con ese tu cliente que va a ser, tengas un mejor trato y tengas una mejor audiencia, ¿no? Ahora, la relación jurídica procesal es decir, a quién se demanda, ¿no? ¿A quién vas a demandar? ¿Quién es la otra parte? ¿No? La formulación y acumulación de protección, ¿no? Puedes formular en la demanda y puedes acumular, ¿no? Las protecciones. Fundamentos de hecho, como les había indicado, son los hechos cronológicos, ¿no? Y fundamentos de derecho y los medios probatorios que son los más importantes. Yo puedo decir que son los más importantes en una demanda, los medios probatorios, ¿no? Bien, ya entramos básicamente ya a la práctica. En la demanda,
¿no? Siempre va a existir ahí una sumilla, ¿no? Está el expediente, está el secretario o especialista, cuaderno, y está bajito la sumilla, ¿no? Por ejemplo, cuando uno presenta una demanda nueva al juzgado, ojo con esto, en el expediente no vas a agregar nada, porque cuando tú presentas, ya sea virtualmente por la SINOE, ¿no? Ya obviamente que te notifican ya con un expediente nuevo, obviamente. Como es un caso nuevo, este, agregan el expediente, ¿no? El número de expediente. Ahora, especialista, tampoco vas a agregar nada porque igual el juzgado competente te agrega cuál es el especialista, ¿no? Especialista, el doctor o doctora, ¿no? De acuerdo al juzgado, ¿no? Ahora, el cuaderno, ¿no? Póngalo agregado en principal. Escrito por ser escrito número 1, escrito número 01, ¿no? Guión 2023. Abajito la sumilla. Por decir, se trata de un caso de nulidad de acto jurídico, ¿no? No, interpongo demanda de nulidad de acto jurídico. Otros simplemente lo ponen nulidad de acto jurídico. O puedes poner pago por mejoras, por decir, ¿no? Derecho puede ser un caso por pago de mejoras, ¿no? Pago por mejoras. O puede ser interpongo demanda de pensión de alimentos, exoneración de alimentos, etcétera, etcétera. Es para cada caso, ¿no? Y eso tú le agregas ya a la sumilla. Ahora, ¿qué dice la sumilla? Es la correcta expresión, clara, sencilla y concreta de lo que se demanda o peticiona a la autoridad judicial. Tiene que ser claro, ¿no? Lo que la sumilla, no te puedes equivocar porque es lo que estás también peticionando al órgano jurisdiccional. Ahora, los fundamentos, de hecho. Es una narración breve, clara, concisa y concreta. Información relevante sobre la pretensión, principio de la lealtad procesal y previsiones, ¿no? Explicaciones que sustentan el petitorio. De derecho no es la cita de dispositivos legales, es el conjunto de normas y fuentes del derecho que amparan la pretensión y la verificación de los contenidos, ¿no? Este es el punto de los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Antes que pasemos acá, a ver. Cuando ya hablamos de la demanda, escrito netamente, tiene que tener mucha relevancia los fundamentos de hecho con los medios probatorios. Tiene que concatenar ambos. ¿Por qué? Si yo agrego, por decir, en los fundamentos de hecho, el año 2005 eh, nos conocimos con Juana, ¿no? O con la demandante, o perdón, con el demandante en este caso, ¿no? Si obviamente si somos la parte, porque no siempre vamos a ser parte demandante, también podemos ser la parte demandada. Pero si vamos a la parte demandante en este caso, por decir, la cliente dirá, el año 2005 nos conocimos con Juan, por decir en Arequipa, ¿no? Y producto de esa relación procreamos a un menor hijo, ¿no? Llamado tal. Ahora, muchos me dirán, ¿no? Pero ¿cómo demostramos, ¿no? ¿Cómo demostramos en los medios probatorios que procreamos a un menor hijo o tenemos a un menor hijo? Ahí adjuntamos la partida de nacimiento. Esa partida de nacimiento va a tener que ser adjuntado o ofrecido en los medios probatorios, ¿no? Ese es uno, ¿no? O sea, obviamente que los fundamentos de hecho ya estás concatenando con los medios probatorios, ¿no? Ahora, punto 2, por decir. El demandante, ¿no? Señor magistrado, debo precisar que el demandante o el demandado actualmente labora como profesional de la ingeniería en una empresa minera, ¿no? Por decir, Buenaventura, y su remuneración mensual es de 5.000 soles, ¿no? Ya tú estás precisando que el demandado trabaja,
en una empresa minera y gana 5.000 soles al mes, ¿no? Y ahora, ¿cómo demuestras pues que gana 5.000 soles al mes? Ah, ya. Entonces, tendrás que sustentar en los mismos probatorios en sí gana 5.000 soles al mes, ¿no? Con un extracto, ¿no? De la empresa minera de todos sus haberes cada mes. ¿Cuánto? Si gana 5.000 o gana menos. Ahora, si vamos al otro punto, si no agregas esos detalles, claro, obviamente que narras todos los fundamentos de hecho, te explayas hasta el séptimo, octavo punto, pero no agregas a los fundamentos o perdón, a los mismos probatorios. No te sirve de nada porque finalmente en esa audiencia única se va a tener que valorar los medios probatorios por el juez. Entonces tienes que agregar eso, ¿no? Entonces tenemos que ver esos puntos tan importantes en la demanda, ¿no? Bien, los medios probatorios. Los medios probatorios atípicos, no, perdón, típicos, artículo 192 del Código Procesal Civil, ¿no? Tenemos la declaración de parte, la declaración de testigos, ¿no? Los documentos, pericia y percibo judicial, ¿no? Y los medios probatorios atípicos, 193, son aquellos que no previstos en el artículo 192, ¿no? Y están constituidos por auxilios técnicos o científicos que permitan lograr la finalidad de los medios probatorios, ¿no? Los medios pruebas atípicos. Estos generalmente son raras veces que se den una audiencia, ¿no? Por ejemplo, siempre las partes por ejemplo, la parte demandante, el abogado, indicará al magistrado o dará una sugerencia al magistrado si la audiencia se pueda prorrogar o la audiencia se pueda suspender, no. Y en sus medios probatorios indicará, doctor o señor magistrado, voy a tener que presentar mis medios probatorios posteriormente porque tuve algunos percances o tuve problemas de no presentar, ¿no? O sea, son algunos detalles donde pueda quizás en una audiencia pueda verse, pero de acuerdo a eso el magistrado pues es la última palabra, ¿no? Pero son unos medios probatorios atípicos que son raros que se den en una audiencia, ¿no? Por sugerencia de las partes. Bien, anexos de la demanda. En los anexos es la última parte, ¿no? Pues hablamos del esqueleto de la demanda, tenemos en la parte, empezamos con la sumilla, como lo expliqué, de ahí más abajito ya tenemos que agregar, obviamente, el detalle, ¿no? Del demandante, ¿no? Su identificación, por decir. Se interpone la demanda, la parte demandante, que es un señor, o si es por nulidad, su nombre completo, su apellido, su DNI, domicilio real, domicilio procesal del abogado, ¿no? Y la casilla electrónica, y también piden lo que es número de celular de WhatsApp. Con esta virtualidad te piden unas situaciones. Claro que no está establecido en el Código Procesal Civil, pero puedes incluirlo, ¿no? Para que te pueda notificar válidamente. Ahora, más abajo ya tenemos lo que es el petitorio, ¿no? Petitorio, punto 1. A los fundamentos de ahí nos vamos a fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, medios probatorios y más abajo tenemos ya los anexos, ¿no? Y nos encontramos con los anexos. Los anexos tenemos la copia legible del documento nacional de identidad, que solamente siempre te pide, ¿no? En el caso, documento que contiene el poder de iniciar el proceso, ¿no? Prueba de calidad de heredero y otros, ¿no? Todos los medios de pruebas destinados a asuntar su petitorio, acompañados por separado al pliego interrogatorio, ¿no? Copia certifica la acta de conciliación extrajudicial. Siempre te piden estos puntos importantes en los anexos. Y es importante, por ejemplo, la conciliación, ¿no? La conciliación es extrajudicial, ¿no? Fuera de lo que es el juzgado. Es un requisito para que tú puedas empezar, puede ser un proceso. Puede ser quizás por división y partición, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de división y partición. Ya podemos agotar la vía extrajudicial. Agotamos esa vía.
Fracasa la conciliación, entonces iniciamos por la vía judicial, ¿no? Lo que es puede ser la división o partición. Entonces son algunos aspectos que también el centro de conciliación tiene de acuerdo a su ley, ¿no? La ley de conciliación, porque no todos los casos pues pasan por conciliación, ¿no? Hay solamente algunos casos en donde el conciliador es competente, ¿no? Bien, requisitos especiales de la demanda. Artículos 535 y 505 del Código Procesal Civil, ¿no? La inadmisibilidad. La demanda de tercería no será admitida si no reúne los requisitos de la 424. ¿No? Y demás, si el demandante no prueba su derecho con documento público o privado de fecha cierta, ¿no? En su defecto, si no da garantía suficiente al criterio del juez para responder a los daños y perjuicios que la tercería pudiera lograr. Es una admisibilidad de la 535 del Código Procesal Civil, que nos habla de los requisitos, ¿no? La 424 de la tercería propiedad. La tercería propiedad no va a ser admitida si no reúne estos requisitos de la 424, ¿no? Y para cada caso en concreto, por ejemplo, tiene que reunir los requisitos de la demanda, ¿no? La demanda del emplazamiento, que es lo que te pide la 424. Todos esos requisitos tienen que reunir tu demanda, porque si no reúne, te declaran inadmisible o puede ser improcedente, ¿no? Bien, se dirige el petitorio, hablamos, ¿no? Se dirige contra el demandado de que exigimos cumpla, se abstenga o reconozca un derecho respecto al cual creemos ser titulares. Ello va a originar el emplazamiento con la demanda y, ¿no? La que debidamente notificada permitirá al ciudadano demandado exponer sus razones. Requisitos de la demanda, ¿no? Entonces, de forma ahí y también de fondo, ¿no? Anexo de la demanda, la 424, 425. Bien. El auto admisorio de la demanda, artículo 430. El auto admisorio, ¿cuándo inicia? Por ejemplo, se demanda, ¿no? Se demanda al juzgado, me olvidé este detalle de avisarles o de explicarles. El juzgado, siempre este punto es importante. Más abajo de la sunía es ante qué juez interpones la demanda. Por decir, si mi caso es de nulidad de acto jurídico, entonces tenemos que interponer la demanda a juez civil, ¿no? Al juez especializado en lo civil. Entonces, señor juez especializado en lo civil de turno, ¿no? Siempre es bueno poner de turno, porque si no ponemos de turno, vamos a tener problemas. Entonces tenemos que poner de turno. Señor juez especializado en lo civil de turno de la provincia, ¿no? de Arequipa, juzgado, o sea, poner a qué juzgado competente y a qué jurisdicción pertenece, ¿no? Entonces, como le decía, ese punto es importante porque si no ponemos a qué juzgado es competente o de turno, pues el juez va a calificar tu demanda, porque en sí va a calificar esa demanda. Y al calificar la demanda, obviamente que se va a dar cuenta que no concatena nada. Entonces, aquí juzgado es competente, no se agrega de turno, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho en cuenta eso. Ahora, se demanda, obviamente, va a llegar a la otra parte, ¿no? Que es el demandado, mediante un emplazamiento, ¿no? Le llega la notificación con la demanda y la otra parte va a tener que contestar la demanda, ¿no? En el plazo establecido de acuerdo al auto admisorio, ¿no? Ese sería el auto admisorio que se le va a emplazar la demanda, ¿no? Bien. Inadmisibilidad la demanda, ¿no? De la demanda. Artículo 426. Cuando ya no se declara inadmisible la demanda, ¿no? Cuando no tenga los requisitos legales, ¿no? Cuando no se acompañe los anexos exigidos por ley, el petitorio sea incompleto o impreciso, contenga una indebida acumulación de pretensiones. Esto carece ya un requisito de forma, ¿no? Y esto es algo complicado porque cuando te declaran inadmisible, claro que
te dan un plazo, ¿no? De 5 días, máximo de 10 días, para que tú puedas subsanar la demanda, ¿no? Entonces tú presentas un escrito, ¿no? Subsano omisión, ¿no? O subsano quizás el auto, ¿no? Que está declarado inadmisible. Subsana solamente los puntos que te han observado. Por ejemplo, el punto 1 te observan, por decir, por acá. Y el punto, por ejemplo, el punto 3. Puede ser el petitorio sea incompleto o impreciso. Puede ser que tu petitorio eh, esté impreciso, ¿no? O incompleto. Entonces tú tienes que agregar o subsanar ese punto, ¿no? Y algunos puntos más que quizás te puedan observar, también puedas subsanar, ¿no? En el plazo determinado, porque en los civiles es algo complicado, ¿no? Un poco delicado los plazos. Entonces tenemos que nosotros cumplir con los plazos establecidos, ¿no? Improcedencia de la demanda. Cuando ya te declaran improcedente, que es esto ya carece de fondo, el demandante carezca de legitimidad para obrar, y el demandante carezca de interés para obrar, ¿no? En todos estos puntos, hasta el punto 5, que eso nos habla acá que no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio, como les comentaba. Entonces, tiene que haber esa conexión, ¿no? Pero cuando te declaran improcedente, muchos miran, doctor, pero ¿qué tal me declaran improcedente? O sea, ya no sirve mi demanda, me rechazan, ¿no? Claro, obviamente que te declaran improcedente con un auto admisorio. Lo único que tienes que hacer es solicitar los anexos, ¿no? Todos los anexos que tú has presentado al juzgado, ¿no? Para que todos los anexos te revierta con todos los actuados, ¿no? Para que tú de nuevo presentes, ¿no? De cero. Pues es algo complicado, pero bueno, lamentablemente a veces ocurre, ¿no? Tienen que hacer. Claro que tu cliente va a estar preocupado si es que obviamente se entera, ¿no? Obviamente que si le llega a su domicilio real la notificación, ¿no? Ahí se va a enterar, pero obviamente que muchos desconocen estos términos, ¿no? Pues va a tener que preguntar a otro, pues le dirá qué significa la improcedencia, ¿no? Pero para no tener esas dificultades, nosotros tenemos que cumplir con la 424 del Código Procesal Civil, ¿no? Con todos los requisitos que establece para no tener esos imprevistos, ¿no? Bien, artículo 442 del Código Procesal Civil. Requisitos y contenido de la contestación de la demanda. Lo más loable es contestar la demanda, porque si no contestamos la demanda en el plazo establecido, obviamente que nos declaran rebelde. Y al declarar rebelde, estás aceptando todo el cargo que te sigue, ¿no? O sea, obviamente toda la demanda que te están interponiendo, obviamente la otra parte, estás reconociendo cada punto. Entonces no es bueno otros rehusarse a no contestar. Siempre es bueno contestar esa demanda, ¿no? Bien, observar los requisitos previstos para la demanda en lo que corresponda. Punto 2. Pronunciarse respecto a cada uno de los hechos expuestos en la demanda, ¿no? El silencio, la respuesta evasiva o la negativa genérica pueden ser apreciadas por el juez como reconocimiento de verdad, ¿no? Aquí como dice, reconocimiento de todos los hechos que narra la parte demanda. Reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos que le atribuyen, ¿no? Entonces, todos estos puntos eh, es relevante a la contestación y también al no contestar la demanda, que obviamente, como les comentaba, te declaran rebelde, ¿no? Bien, proceso de cognición. Este punto es importante porque siempre cuando yo pregunto cuáles son los procesos de cognición, ¿no? Y muchos quizás tienen ese problema, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de ejecución, proceso cautelar, no contenciosos, demanda, calificación, cuestiones probatorias. Y aquí también obviamente que lo complementamos lo que son de conocimiento, abreviado, sumarísimo y único de ejecución, ¿no? Ahora, hay un nuevo
Bueno, hay un proyecto que está en marcha en el Código Procesal Civil, que ya este proceso de cognición quizás se va a revertir acá, ¿no? Las excepciones, puede haber contestación de la demanda, saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio, audiencia de pruebas y sentencia, ¿no? Entonces, ya no va a ser muy, quizás, tedioso de poder concretizar lo que son procesos de ejecución o cautelar, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, el emplazamiento de la demanda. Como les comentaba, el emplazamiento de la demanda es cuando la parte demandante inicia la demanda y es obviamente que el juzgado le va a tener que emplazar la parte demandada para que pueda contestar la demanda, ¿no? Ese es básicamente en concreto este punto, ¿no? Bien, notificaciones. Notificaciones, artículo 155 del Código Procesal Civil. Tenemos por cédula, ¿no? Incluso antes había pues lo que es la notificación por nota, ¿no? Pero ahora ya por cédula, lo que es notificación por comisión, por edictos, y ahora lo que es la casilla electrónica, ¿no? Que es la SINUE. Requisitos generales, ¿no? Que se practique por el funcionario público competente, ¿no? Cuando se notifica, obviamente, a domicilio, lo que es a domicilio real, tiene que ser por un funcionario público competente, ¿no? Que cumplan todas las formalidades de ley bajo sanción de nulidad. Ojo, ¿no? La forma es esencial para la conexión del proceso. Que se haga en horas y días hábiles, ¿no? Que se deje constancia en autos de la notificación realizada en los casos necesarios. A ver. Antes de pasar a este punto, en la demanda tenemos que consignar bien y correctamente el domicilio real del demandado a quien se le va a tener que notificar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, por decir, en un domicilio o en un bien inmueble, puede que sea un condominio. Puede haber un condominio donde puedan existir varios copropietarios, ¿no? O varios inquilinos, ¿no? Varios inquilinos donde ellos pueden habitar ahí. ¿Y qué pasa? Si se notifica en ese domicilio, por decir, no está el demandado, no está en su domicilio, ha viajado. Le ponen ahí la notificación y viene quizás, por decir, eh, su vecino de la puerta de frente, no le pasa quizás, tiene quizás alguna rencilla con el demandado y ve la notificación y lo rompe o lo bota a la calle. Y finalmente nunca el demandado tuvo conocimiento de la demanda, ¿no? Nunca tuvo conocimiento que se la ha demandado. Y a causa de eso, obviamente que la parte demandante sigue en el proceso, continúa el proceso, ¿no? Y el magistrado pensará de que dirá, nunca se va por enterado, ¿no? Imagino que no le interesa el proceso. No contestó la demanda, no ingresó a la audiencia, ¿no? Y así sucesivamente iba el proceso, ¿no? Imagínense que sigue el proceso y ¿qué hacemos ahí? Y se entera de un mes, de 2 meses, que hace notificar, ya por edicto, ¿no? Por edicto notifica. Se entera el demandado y ahí plantea lo que es la nulidad de actos procesales, ¿no? Para que ese proceso quede en foja cero, ¿no? Pero tiene que sustentar todos los medios probatorios. Indicará que nunca se ha notificado debidamente en su domicilio real. Indicará que eso no es su domicilio real, ¿no? Ya va a tener que alegar con su abogado para su nulidad de actos procesales, ¿no? Obviamente. Bien, el procedimiento del demandado, ¿no? El demandado, aquí. El procedimiento del demandado domiciliado dentro del territorio del juzgado. Obviamente, ¿no? Este es básicamente el emplazamiento a su domicilio del demandado, ¿no? El artículo 157 a 161
el Código Procesal Civil. Si el demandado no se encuentra en su domicilio, el notificador dejará un aviso para que le espere al día siguiente, ¿no? O el día que si enseguida visita no se encuentra, o en la segunda visita no se encuentra el demandado, se entregará a la persona capaz. Ojo, a la persona capaz. No vas a entregar, pues, o no va a entregar el notificado a una persona que carezca de incapacidad absoluta o relativa, ¿no? Tiene que entregar a una persona capaz para que la pueda entregar lo que es el demandado, la notificación, ¿no? Si el demandado se encuentra en su domicilio, el notificado entregará la cédula exigiendo su firma en cargo. Claro. El notificado pudiera entregarlo, adherirá la cédula en la puerta o lo dejará bajo la puerta dejando constancia, ¿no? Esos son algunos aspectos de la notificación mediante el emplazamiento, ¿no? Bien, este punto. Emplazamiento del demandado domiciliado fuera de la competencia territorial del juzgado. Este ya, te hablamos en algunos casos que fuera del domicilio, ¿no? Y muchos me preguntarán, doctor, pero yo puedo, si por obvio el demandado vive en Arequipa y yo vivo en Arequipa y puedo demandarlo en Huancayo, en Cusco o en Puno a nivel nacional, sí, claro, o sea, obviamente que vas a tener que demandar en Arequipa, ¿no? Entre la jurisdicción, pero sí puedes demandar quizás en otra jurisdicción, ¿no? Puede ser en, como le comento, en Cusco, en Arequipa, perdón, en Huancayo, ¿no? O en Trujillo, ¿no? Pero el detalle es de que el juez, claro que va a admitir tu demanda, pero se va a declarar incompetente, ¿no? Por materia de competencia, ¿no? Y al declararse incompetente va a tener que exhortar, mediante vía exhorto, va a tener que exhortar hasta al juzgado competente, que es el equipo, ¿no? Ahora, que sigue el proceso ya, obviamente que quizás el juez no se declaró incompetente, el demandado va a tener que alegar, indicar si está de acuerdo que se sigue el proceso en Trujillo por ración. Entonces, tácitamente y expresamente va a tener que admitir, ¿no? Indicará que sí, que sigue el proceso ya, y bueno, pues se sigue el proceso en Trujillo. Pero si no, básicamente tendrá que revertirse a la jurisdicción del equipo, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, si la demanda es interpuesta en Puno, ¿no? Y el demandado vive en la ciudad de Arequipa, ¿no? El actor pedirá el emplazamiento mediante exhorto, pagando la tasa judicial respectiva, el juez de Puno remite el exhorto, anexando la cédula de notificación, encargando el emplazamiento del juez de Arequipa, que puede ser de su mismo grado u otro, ¿no? Si no existe igual jerarquía. Demandante, juez de Puno, Arequipa y demandante. Entonces, obviamente que lo más loable es que puedas interponer la demanda en la jurisdicción que corresponde. Bien, este es el exhorto, ¿no? Por recibido, cúmplase con lo convencionado, resuelve debidamente judicial. Emplazamiento fuera del país. Bien, esto es fuera del país, ¿no? Artículo 433 del Código Procesal Civil. Esto es cuando ya el demandado, por decir, está en el extranjero, puede que esté en Argentina, Brasil, Colombia, en unos países, o España. Entonces uno ya tiene que emplazar la demanda. Por ejemplo, acá nos sale un ejemplo, ¿no? Ok, el demandado será emplazado mediante exhorto, librado por las autoridades nacionales el lugar más cercano donde domicilio, ¿no? Si el demandado es interpuesto, si la demanda es interpuesta en Lima, obviamente si en Lima se interpone la demanda, el demandado vive en Buenos Aires, por decir, ¿no? El actor pedirá el emplazamiento mediante exhorto, pagando la tasa judicial respectiva, obviamente, y los derechos consulares, ¿no? Esto ya es en el consulado, para que así pueda emplazarse la demanda al otro país, ¿no? Donde se encuentre el demandado, ¿no? Hay también esa posibilidad, porque sí existen algunos casos donde, pues, quizás por no cumplir con quizás con la pensión alimenticia del menor, o porque quizás, entre comillas, estafó mediante compra-venta en un terreno, en un bien inmueble, porque existen algunos vendedores de terrenos, ¿no?
que venden, ¿no? O que celebran el contrato de compra-venta con varios acreedores, ¿no? Y él sabe muy bien de que se va a ganar una acción penal y una acción civil, entonces recurre a otro país, ¿no? Supuestamente para que nunca puedan lograr encontrar o poder intervenir a dicha persona. Pues lamentablemente existe esa posibilidad, ¿no? En lo civil. Bien. Emplazamiento de demandados con domicilios distintos, ¿no? Si los demandados fuesen varios y se hallasen en juzgados de competencia territorial diferente, el plazo del emplazamiento será para todos, ¿no? El que resulte mayor sin atender al orden en que las notificaciones fueron, ¿no?, practicadas. Entonces, son con domicilios distintos, ¿no? El artículo 434 del Código Procesal Civil. Bien, este es un ejemplo de los domicilios distintos. El emplazamiento defectuoso. Artículo 437 del Código Procesal Civil. Será nulo, dice, si se hace contraveniendo lo expuesto por el artículo 431 y 437 del Código Procesal Civil, ¿no? Y no será nulo si el demandado se apartó en el proceso y no cuestiona de modo alguno su emplazamiento, ¿no? Y en caso que se pruebe, el demandado tuvo conocimiento del proceso, iniciando en su contra y omitió o renunció al derecho a reclamar el emplazamiento defectuoso. Entonces, el emplazamiento también existe de forma defectuosa, ¿no? Y cuando es nulo y cuando no es nulo, ¿no? Cuando se puede anular quizás ese emplazamiento. Por ejemplo, acá nos habla eh, del artículo 431, ¿no? ¿No? Y el 436 será nulo, ¿no? Y no será nulo, y aquí abajo nos habla de proceso que no cuestiona algunos su emplazamiento. Entonces son algunos puntos donde nos trata de más o menos ventilar el emplazamiento defectuoso. Bien. Casi para ya concluir este punto, este tema, el inicio de la oralidad, que es importante en el proceso civil peruano, esta oralidad inició el año 2018 en Arequipa, ¿no? El 26 de diciembre. Y yo sé que muchos, pues, no tenían mucha o no tenían mucha fe a esta oralidad que hoy en día está dando frutos, ¿no? Ya los procesos se están agilizando, ya no es como antes, quizás en varias audiencias te ventilaba lo que son cada caso, ¿no? Entonces ahora ya se ven algunas audiencias únicas en materia civil, cuando ya el magistrado pues ya dictamina la sentencia al final de la audiencia única, ¿no? Entonces, esto de la oralidad es importante porque ya algunas cortes, porque todo empezó en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ¿no? Ya en el norte ya se está dando lo que es la oralidad. Y es por eso que ahora a muchos quizás les afecta porque el magistrado pues inicia con los alegatos, ¿no? ¿No? Abogar la parte demandante inicia con los alegatos de apertura y también con los alegatos de clausura. Porque más antes pues se daba lo que son, todo lo que son los papeleos, ¿no? Presentabas la demanda, contestabas, ¿no? Presentabas algunas observaciones, algunas excepciones, algunas tachas, ¿no? Y pero ahora ya se da en audiencia oral, ¿no? Y es importante. Bien, la teoría del caso, es casi para terminar. Cuando ya nosotros aplicamos para cada caso en concreto una teoría del caso, ¿no? La fidelidad con la teoría del caso, ¿no? Ser creativo, presentando los hechos desde el punto de vista que resulte más favorable, más justo desde el sentido común. Planificar y practicarlo con antelación. En un caso en concreto, es bueno analizar. Primero es bueno analizar eh, cuál es el caso en sí y qué es lo que voy a interponer, qué demanda voy a interponer, ¿no? Y de acuerdo a eso,
aplicar esa teoría del caso a la oralidad, ¿no? Porque si aplico esa teoría del caso, por decir, ¿no? En casa, siempre es bueno tener una pizarra, ¿no? Y practicarlo ahí, analizarlo la teoría del caso y poder eso llevar a audiencia, porque ya lo voy a tener todo acá, ¿no? Y tener todo en concreto para tener una mejor audiencia, ¿no? Porque yo no voy a ir a improvisar una audiencia, porque es bueno siempre eh, tener todo al alcance, ¿no? En una audiencia, porque el magistrado, pues, obviamente que él sabe y conoce que tú eres un profesional del derecho, ya sabe en qué artículo se encuentra tal, ¿no? Por ejemplo, doctor, interpondré o en esta audiencia una excepción, ¿no? Una excepción. Pero ¿qué excepción vas a plantear en esa audiencia? Ah, ya, voy a plantear una excepción por oscuridad o ambigüedad en modo de proponer la demanda, ¿no? Ah, ya lo tienes más o menos, qué es lo que vas a alegar en ese momento, qué excepción vas a presentar. Pero si no lo tienes en mente, para eso es bueno con antelación en casa, obviamente ya lo tienes listo, preparado tu teoría del caso y eso mismo lo llevas a la audiencia mediante la oralidad, ¿no? Argumentándose sobre los hechos, la credibilidad de las pruebas actuadas y normas aplicables, ¿no? Y muchos no lo toman en cuenta la argumentación jurídica, que es importante en el derecho, no solamente en lo civil, en lo penal, en lo constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Es bueno concretizar este punto de cómo nosotros podemos argumentar en una audiencia, ¿no? Tenemos que estar preparados. Enlaces, no enlaces o argumentos con los hechos y pruebas, ¿no? Refutarse, ¿no? Los hechos, las pruebas y la ley que pretenden aplicar el adversario, así mismo como debería aplicarse esta última. Termine con firmeza y reiterado, ¿no? Que lo pretende. Entonces, la oralidad es importante, como ven, pero siempre realizar las cosas bien antes de una audiencia, ¿no? Bien, Arsenio Oreguardia nos habla algo importante. Es la herramienta imprescindible, ¿no? La cual no podemos afrontar eficiente y eficazmente un proceso, ¿no? Nace con la determinación de nuestra visión de los hechos y contiene, ¿no? Planeamiento estratégico del litigante. Esto es importante porque el litigante, como un abogado litigante, tiene que estar bien planificado, obviamente, tu audiencia. Es lo más importante. Para el abogado es lo más importante poder llevar de la mejor manera una audiencia, ¿no? Tanto también para el cliente. Porque si, obviamente, que es una audiencia, vamos nosotros, hablamos otras cosas menos en sí el caso en concreto, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos bien la audiencia. Porque es distinta la realidad de la litigación que nosotros podemos leer toda la teoría. Hoy les he podido dar mucha teoría, que es otra. Pero, mucha mira, doctor, pero la práctica es otra cosa. La práctica es distinta. Ahí ves casos a diario. Y no solamente, pues, viene un caso civil. Por decir, yo soy abogado especialista en materia civil, ¿no? Obviamente que hay en materia civil penal, mi colega es especialista en penal, ¿no? Laboral, mi otro colega es especialista en laboral. Y así sucesivamente, ¿no? Cada colega tiene su especialidad. Porque de qué me sirve de asesorar un caso penal si no voy a tener mucha relevancia eficaz en una audiencia. Pero eso sí, hay excepciones, ¿no? Hay algunos casos en penal que tiene relevancia con lo civil. Sí, hay algunos casos. Ahí sí podemos más o menos ventilar bien, ¿no? Pero si es un caso a profundidad en lo penal, pues es bueno tener algunos especialistas en cada materia. Bien,
Muchas gracias a la comunidad jurídica. Si hay alguna pregunta, una sugerencia, estoy para responder. Muchas gracias. IDEJUR agradece a nuestro ponente, el doctor Jimmy Larico Panca, a su excelente seminario que es de suma importancia para enriquecer siempre nuestro conocimiento jurídico. Doctor, nuestra institución solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Instagram, LinkedIn, TikTok y YouTube como IDEJUR. Además, visítanos en nuestra página web www.idejur.com para futuros seminarios. Damos por finalizado la ponencia. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Muchas gracias.